Bien, veamos operaciones con funciones. La idea es definir funciones nuevas a partir de dos funciones dadas utilizando las operaciones algebraicas básicas, que son suma, producto, diferencia y cociente. Dadas dos funciones f y g, eh, primero tenemos que decir cuál va a ser el dominio de las funciones que vamos a introducir. Y comenzamos con el dominio de la función suma, el dominio de la función diferencia y el dominio de la función producto. En estos tres casos, el conjunto que vamos a considerar es la intersección del dominio de f y el dominio de g. Ahora, estas tres funciones se definen de forma, vamos a operar de forma puntual, es decir, para todo x que pertenece a la intersección de df y dg, la función suma evaluada en x es igual a f de x más g de x. La función diferencia se define de forma similar y la función producto también. Solamente nos falta hablar del cociente. Y en este caso tenemos que agregar una restricción, ya que necesitamos que esta división esté definida y para ello el denominador tiene que ser diferente de cero. De esta forma, el dominio de la función f sobre g van a ser todos los puntos que tienen en común el dominio de f y el dominio de g, tales que g evaluada en x es distinta de cero. Bien, ahora para entender las definiciones anteriores vamos a resolver un ejercicio y aquí nos dan una función f que está definida como esta división y nos dan la función g que está definida como x más 1 sobre x más 2. Nos piden calcular la función suma, la función diferencia, el producto y el cociente y determinar el dominio de cada una de estas funciones. Ahora, para resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio de f. Y para ello notamos que este denominador se hace cero cuando x es igual a 2. Por lo tanto, el dominio de la función f son todos los reales diferentes de 2. A continuación, determinamos el dominio de la función g y para ello observamos que el denominador en este caso se hace cero cuando x es igual a menos 2, por lo que el dominio de g son todos los reales distintos de menos 2. Entonces, el conjunto de puntos en común de df y dg, o la intersección de df y dg, van a ser todos los reales que son diferentes de 2 y diferentes de menos 2. Ahora, esto lo podemos representar en la recta real de la siguiente forma. Son todos los números que quedan a la izquierda de menos 2, los que quedan a la derecha de 2 y los que quedan en medio. Eh, de esta forma, el dominio de f más g, el dominio de f menos g y el dominio de f por g es la unión de estos tres intervalos. Bien, ahora vamos a dar la regla de correspondencia de la función f más g y para ello recordamos cómo se suman fracciones. Observen que aquí se multiplica a por d, a eso se le suma b por c y se divide entre b por d. Y la suma de f más g está dada por, escribimos la regla de correspondencia de f y a continuación escribimos la regla de correspondencia de la función g y esta suma la calculamos de acuerdo a la regla que está escrita aquí con color azul y simplificamos esa expresión larga que está ahí. Ahí está. Ahora,
Aquí se van a cancelar algunas cosas, por ejemplo, este 2x se cancela con este x se cancela con el menos x, esto se cancela con esto, y simplificando, llegamos a esta expresión de aquí. Ahora, noten que el denominador se hace cero cuando x es igual a más 2 o bien igual a menos 2. Y estos puntos eran precisamente los que excluimos a la hora de calcular el dominio de la función suma. Para calcular la función resta, procedemos de la misma forma. Lo único que cambia es que este más ahora va a ser menos y se van a cancelar otros términos. Por ejemplo, este x al cuadrado se va a cancelar con este. Y simplificando, llegamos a esta expresión de aquí, 2x sobre x al cuadrado menos 4. Bien, entonces vamos con la función producto y la función cociente. Bien, ahora para calcular la función producto y la función cociente, recordamos cómo se multiplican fracciones. Aquí se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Y para dividir fracciones se utiliza lo que algunos conocen como la regla del sándwich, o bien multiplicar extremos por extremos y medios por medios. De esta forma, para calcular el producto de f y g, escribimos la regla de correspondencia de la función f y a esto lo vamos a multiplicar por la regla de correspondencia de la función g, utilizando esta formulita de aquí. Ahora este producto nos da x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 4. Para calcular f sobre g, procedemos de la misma forma. Escribimos en el numerador la regla de la función f y abajo la regla de correspondencia de la función g y calculamos este cociente utilizando la regla algebraica que está aquí para dividir fracciones. Entonces nos queda extremos por extremos y medios por medios. Simplificamos y llegamos a esta expresión. X al cuadrado más x menos 2 sobre x menos 2 por x más 1. Ahora, noten que la función g de x es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Eh, pero observen que para poder calcular la función g necesitamos que el denominador sea diferente de 0, es decir, necesitamos que x sea diferente de menos 2. De esta forma, el dominio de la función f sobre g van a ser todos los puntos que tienen en común de f y de g, con la restricción adicional de que g de x es distinto de 0. Y esto lo podemos escribir como el conjunto de todos los reales que son diferentes de 2, que son diferentes de menos 2 y que además son diferentes de menos 1. Y con eso termina este ejercicio.